La niebla espesaba el aire en la pequeña aldea de San Isidro. Un lugar apartado del mundo, donde las sombras del bosque nunca dejaban de acechar. Los habitantes, viejos y jóvenes por igual, habían aprendido a vivir con el misterio que envolvía el bosque que rodeaba el pueblo. Durante generaciones, se hablaba del lobizón, una criatura que solo se manifestaba cuando la luna alcanzaba su punto más alto, y que había aterrorizado a varios de los ancianos del lugar. Nadie se atrevía a acercarse a los límites del bosque durante la noche. Nadie, excepto Esteban. Esteban, un joven de unos 25 años, recién llegado al pueblo para trabajar en la destilería local, no podía comprender las supersticiones de los aldeanos. Reía de ellos, pensaba que eran solo cuentos de viejas. Pero aquella noche, algo lo había arrastrado a caminar por el bosque. La promesa de conocer el verdadero rostro del lobizón lo tentaba como un mal presagio. Decidió adentrarse, convencido de que nada malo podría pasarle. La luz de la luna iluminaba el bosque de una manera inusualmente intensa, como si el mismo satélite estuviera observando cada uno de sus pasos. El aire estaba frío, y el crujir de las ramas parecía un susurro lejano, como si alguien lo estuviera siguiendo. No era la primera vez que sentía esa extraña sensación, pero jamás le prestó demasiada atención. Sin embargo, esa noche todo parecía diferente. En su pecho, un nudo de inquietud crecía con cada paso que daba. Cuando llegó a un claro en el centro del bosque, el viento cesó, y el silencio que lo rodeó fue absoluto. Sin embargo, algo rompió la calma, un aullido. No provenía de ningún animal conocido, ni siquiera de los lobos que, según decían, habitaban en esas tierras. Era una resonancia gutural, profunda, como si algo más grande que un simple animal estuviera al acecho. Esteban se congeló. La sensación de ser observado lo envolvía con cada respiración, como si los árboles, las sombras y la propia luna fueran testigos de su osadía. Su corazón latía con fuerza, y su mente trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo. Pero a pesar de sus intentos por calmarse, sabía que algo estaba mal. Lo que había en el bosque no era un simple mito. Entonces, lo vio. No fue un movimiento rápido ni una figura difusa, sino una presencia que parecía surgir de la misma oscuridad del bosque. Una sombra alta, alargada, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Un ser de aspecto humano, pero completamente desfigurado, con un cuerpo cubierto de pelos gruesos, como si se tratara de un hombre condenado a una existencia monstruosa. El lobizón. Esteban no pudo moverse. Su respiración se hizo pesada, y el sudor frío recorrió su espalda. El monstruo avanzaba lentamente hacia él, con una calma espeluznante, como si estuviera disfrutando del miedo que emanaba de su presa. A cada paso que daba, el aire parecía volverse más denso, más pesado. Esteban sentía que el tiempo se estiraba, que la atmósfera misma se retorcía a su alrededor. En un acto reflejo, Esteban comenzó a retroceder, pero el lobizón no parecía tener prisa. Sin embargo, su presencia se hacía más insoportable, y en su pecho una sensación de pánico se apoderaba de él. ¿Qué era esa criatura? ¿Qué quería? Su mente se nublaba, pero algo en su interior le decía que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Esteban nunca antes había sentido miedo de algo que no pudiera comprender, pero ahora sabía que lo que enfrentaba era algo que escapaba a toda lógica humana. Cuando el sol se alzó sobre el horizonte, la aldea de San Isidro se despertó con el murmullo de la desaparición de Esteban. Nadie lo había visto desde la noche anterior, y las miradas ansiosas de los aldeanos confirmaban el temor que todos compartían. La historia del lobizón no era solo un cuento para los viejos, era una maldición que acechaba a aquellos que se atrevieran a desafiarla. En la esquina más alejada del pueblo, la anciana Elvira observaba el amanecer a través de la ventana de su cabaña. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas, no reflejaban la sorpresa que todos los demás sentían. Ella conocía bien el ciclo que se había repetido por generaciones. Los símbolos, las señales, las huellas del lobizón. Todo estaba claro para ella. Aunque ya había vivido mucho más que la mayoría de los habitantes de San Isidro, nunca dejó de escuchar las advertencias de su madre, ni las leyendas que sus abuelos le contaban.
Nadie quería creer, pero Elvira sabía. Esteban ya estaba marcado. Esteban despertó en un lugar extraño, su cuerpo dolorido y su mente nublada. El aire, denso y pegajoso, lo envolvía. Miró alrededor y se dio cuenta de que ya no estaba en el bosque, ni en la aldea. Un resplandor verde emanaba de todas las direcciones, iluminando un paisaje desolado. Los árboles, retorcidos y envejecidos, apenas ofrecían sombra. La sensación de estar atrapado en un espacio ajeno le nublaba la mente. ¿Cómo había llegado allí? Esteban trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. En su cuerpo, sentía un ardor extraño, como si la misma tierra lo estuviera marcando, transformando. Miró sus manos, y sus ojos se abrieron de par en par. Estaban cubiertas por una capa de marcas oscuras, símbolos desconocidos que palpitaban bajo su piel. El lobizón lo había tocado, lo había marcado, y ahora él estaba vinculado a esa maldición. Su respiración se aceleró, y comenzó a sentir una presión en su pecho, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Entonces, lo oyó. El sonido que tanto temía. Un aullido lejano, pero creciente, como si el viento mismo se hubiera convertido en un portador de la ira del monstruo. El lobizón venía por él. El miedo se apoderó de Esteban. Intentó correr, pero el suelo parecía moverse bajo sus pies. No había escapatoria. El lobizón lo acechaba. Esteban sintió que no podía respirar, que las sombras se cerraban a su alrededor. Las marcas en su piel comenzaban a arder con fuerza, y la luna llena en lo alto iluminaba su sufrimiento. Era un prisionero de la bestia. El eco del aullido resonó en sus oídos, y en su mente se grabó una única verdad: ya no podía huir. El viento soplaba con furia, y las sombras parecían moverse con vida propia, entrelazándose como dedos invisibles que intentaban atrapar a Esteban. Su respiración se volvió errática, como si cada aliento fuera más pesado que el anterior. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, el pánico comenzó a invadir su mente. Cada paso que daba lo acercaba más al borde de la desesperación. Sentía que el bosque entero se estaba cerrando sobre él, como una trampa mortal que no podía evitar. Con cada giro, con cada salto entre los árboles, el sonido del aullido del lobizón se hacía más cercano, más fuerte, más ensordecedor. La criatura parecía seguirle el rastro, un paso tras otro, una presencia que no solo se veía en las sombras, sino que se sentía en cada fibra de su ser. Esteban sabía que el lobizón no era un simple animal, no era algo que pudiera ser entendido con la lógica humana. Estaba enfrentando algo más allá de la razón, algo primitivo y ancestral, un ser que estaba por encima de todas las leyes de la naturaleza. De repente, un susurro en el aire lo hizo detenerse. Un sonido suave y lejano, pero lleno de malicia. Era como si alguien estuviera murmurando su nombre, un eco que venía de todas partes y de ninguna. El lobizón no estaba solo. Había algo más en el bosque, algo que se movía a su alrededor, observándolo en silencio. La sensación de ser rodeado por una multitud invisible lo hizo dar un paso atrás, tropezando con una raíz de árbol y cayendo de rodillas. El dolor en su cuerpo era insoportable, pero aún así, se levantó rápidamente, impulsado por el miedo que lo acechaba. Esteban volvió a correr, sus pies desnudos sintiendo el frío y la humedad del suelo forestal. Su mente estaba nublada por el terror, pero no podía rendirse. No podía ser otro más que caer ante la furia del lobizón. Aunque su cuerpo ya estaba agotado, su instinto de supervivencia le decía que debía seguir adelante, que debía encontrar un camino, una salida, un lugar donde pudiera esconderse. Pero el bosque ya no parecía ofrecerle ningún refugio. Cada árbol parecía un guardián sombrío, cada sombra parecía una mano que lo quería atrapar y arrastrar hacia la oscuridad. Un rayo de luna atravesó las copas de los árboles y se posó sobre el suelo, iluminando una figura de pesadilla. El lobizón apareció ante él, su silueta alta y descomunal, cubierta de pelos negros y con ojos brillantes que reflejaban la luz como espejos infernales. La criatura avanzó lentamente, con una tranquilidad que solo un ser inmortal podría poseer. Esteban retrocedió, temblando, pero sabía que no podía huir por mucho más tiempo.
El lobizón ya lo había alcanzado. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una chispa de lucidez atravesó la mente de Esteban. ¿Y si la criatura no lo estaba cazando como a una presa, sino como a un testigo? ¿Qué si el lobizón no se limitaba a matarlo, sino que lo quería convertir en algo más? Algo más que un humano. Algo que compartiera su maldición. En ese momento, Esteban comprendió que no estaba ante una simple bestia. Estaba frente a un ser condenado por la eternidad, y él también lo estaba siendo ahora. Las marcas en su cuerpo ardían intensamente, y no era el frío del bosque lo que las provocaba, sino algo más profundo, algo interno, como si el propio lobizón estuviera imprimiendo su maldición en su ser. La bestia se acercó más. Esteban podía sentir el aliento pesado de la criatura rozando su rostro, y en sus ojos vio el vacío de una eternidad sin fin. El lobizón no era solo un cazador, sino un testigo de la muerte misma, y ahora Esteban era parte de esa historia macabra. En ese instante, todo su ser se llenó de un miedo profundo, más allá de lo físico, algo que lo desgarraba desde adentro. Con un movimiento rápido, el lobizón alzó una garra enorme, y en un solo movimiento, la arrastró hacia él. Esteban no pudo gritar, no pudo moverse, su cuerpo estaba congelado por el terror. Pero antes de que el lobizón pudiera acabar con él, un destello de luz cruzó por entre los árboles, iluminando momentáneamente la figura de la bestia y revelando lo que parecía una sombra distante entre los árboles. Era Elvira. La anciana estaba allí, observando en silencio, como si ya supiera lo que iba a suceder. Esteban trató de llamarla, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. No sabía si ella estaba allí para salvarlo o para presenciar su condena. La figura del lobizón vaciló por un momento, como si reconociera la presencia de la anciana, pero pronto se giró nuevamente hacia Esteban. El dolor en su pecho aumentó, y los símbolos en su piel comenzaron a brillar con intensidad. Esteban sentía que estaba siendo arrancado de sí mismo, como si algo más estuviera tomando control. La presencia de Elvira parecía no hacer ninguna diferencia. El lobizón lo miraba fijamente, y Esteban entendió que no importaba lo que hiciera o lo que sucediera a su alrededor. Había sido marcado, y ya no había vuelta atrás. Entonces, en un giro aterrador, el lobizón dio un paso atrás, pero no porque estuviera retrocediendo, sino porque algo había cambiado. Esteban no entendía qué estaba pasando, pero su visión se desvaneció lentamente mientras la oscuridad lo envolvía. Sentía que su cuerpo ya no le pertenecía, que algo lo estaba tomando. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino su alma. La luna llena brilló más intensamente mientras el bosque se llenaba de un eco sordo, un eco de cosas que no podían ser comprendidas por la mente humana. Y entonces, Esteban cayó. El último suspiro de su humanidad se desvaneció con el viento. El lobizón había encontrado a su nueva víctima, y el ciclo continuaba. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir esta historia. Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo a la dirección de correo que aparece aquí. Además, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo.